estado? Muy buenas noches. Comenzamos una nueva edición de CNN Prime, como siempre, a esta hora en la pantalla de CNN Chile. Vamos a revisar todas las informaciones que han marcado esta semana y también, por supuesto, proyectar cómo se nos viene un fin de semana. Un fin de semana muy noticioso, un fin de semana de elecciones, de una nueva edición de CNN Plebiscito. Comenzamos con los siguientes titulares. Bueno, les cuento que 55 personas fueron detenidas por el mayor fraude tributario en la historia de Chile, según Impuestos Internos. El Ministerio Público cifró el perjuicio a las arcas fiscales en 240.000 millones de pesos. A 28 de los involucrados se les amplió la detención a la espera de la audiencia de formalización del lunes. Desde la CPC aseguraron que los implicados no son empresarios, sino un grupo de delincuentes. Bueno, les cuento también que en prisión preventiva quedó el ex seremi de Vivienda, Carlos Contreras, y el representante de Democracia Viva, Daniel Andrade, tras 2 jornadas de formalización en Antofagasta. La jueza de garantía, Sisi Bertoglio, indicó que existen antecedentes fundados de la participación de ambos en los delitos de fraude al fisco. Además, determinó un plazo de investigación de 6 meses. El gobierno anunció que se va a querellar en contra de los responsables del baleo a un funcionario de la Policía de Investigaciones durante un procedimiento ocurrido anoche en nuestra capital. Hasta el momento son 13 los detenidos por este incidente. El efectivo de la comuna de la PDI continúa hospitalizado y se encuentra estable dentro de su gravedad. Y en temas internacionales, Israel anunció la apertura temporal del paso Kerem Shalom en el sur de Gaza para el ingreso de ayuda humanitaria. Se espera que más de 200 camiones entren a la franja para entregar suministros de emergencia. Por otro lado, el ejército israelí confirmó que mató accidentalmente a 3 rehenes retenidos por Hamas, quienes fueron identificados por error como amenaza. Todo esto y mucho más, aquí comienza CNN Prime en CNN Chile. Bueno, y este sábado se va a conocer la resolución del tribunal respecto de las medidas cautelares de Luis Castillo y otras 4 personas por un presunto secuestro extorsivo. La Fiscalía pidió prisión preventiva para Castillo, mientras que las críticas hacia el gobierno por el indulto que recibió en diciembre del año pasado no cesan. Vamos a revisar todos los detalles junto a Belén Saldías. Por más de 5 horas fueron formalizados los detenidos por un presunto secuestro en la ciudad de Copiapó. Uno de ellos es Luis Castillo, quien fue indultado por el presidente de la República en diciembre del año pasado. Delitos de secuestro extorsivo y robo con violencia con retención de personas les imputó la Fiscalía a los 5 aprehendidos, mientras que a Castillo se le añadió conducción de vehículo bajo los efectos del alcohol y drogas. Llegamos a la convicción seria y por eso pasamos a control de detención a los 5 imputados, de que el hecho sí había ocurrido y que en ello les cabía participación a los 5 imputados. Hemos sido tan objetivos que expusimos los antecedentes categóricamente. No inventamos antecedentes, todo está en la investigación. Y esos antecedentes corroboran la versión de la víctima. Según el Ministerio Público, todos los involucrados compartieron bebidas alcohólicas y drogas durante la madrugada, luego de lo cual los imputados secuestraron a la víctima, a quien golpearon y encerraron en la parte posterior del vehículo, exigiendo la entrega de 10.000 pesos para que pudiera recuperar su libertad y el automóvil, mientras que de manera paralela se lo ofrecían vía WhatsApp a un tercero para obtener dinero y luego ser llevado hasta Bolivia. Nosotros tenemos un balance positivo que se sostiene en la seriedad, el profesionalismo, la transparencia y la objetividad del trabajo que realizó el Ministerio Público acompañado a Carabineros en esta causa. Con todos los antecedentes expuestos en la audiencia, la Fiscalía solicitó la medida cautelar de prisión preventiva para los 2 adultos formalizados, uno de ellos Castillo, mientras que para el resto se pidió arresto domiciliario total, cuestión que no compartió la defensa. Yo técnicamente puedo decir que aquí no existe un secuestro. Lo que aquí existe efectivamente es una situación de una juerga que ocurrió entre 5 personas y que efectivamente sucedió en un vehículo donde hubo efectivamente un manejo bajo sustancias psicotrópicas. Eso es una cuestión que yo creo que está inhabilitada, pero en ningún caso hubo un secuestro. Versión en la que insiste la defensa y que incluso fue dada a conocer por la propia hija de Luis Castillo apenas se conoció la detención. Ella ha reiterado que su padre es inocente e incluso apunta a videos registrados durante la noche del presunto secuestro. ¿Qué va la cabra? Dice que de las 3 de la mañana que estaba diciendo que estaba secuestrado, porque el jeep no es de él.
Ellos carretearon toda la noche carretearon. Incluso hay un video que él sale manejando, la señora le iba a retar y le iba a pegar. Esa era su versión. Ellos, no sé si son amigos, pero se frecuentaban bastante. ¿Sí? ¿Se habían juntado anteriormente? Sí, a consumir droga. En total son 5 las personas que fueron formalizadas por este presunto secuestro. Luis Castillo y su pareja, además de 3 mujeres menores de edad, 2 de 14 años y una de 15. Todos se habrían encontrado bajo los efectos de estupefacientes al momento de la detención. Estamos formalmente realizando gestiones tendientes a recabar antecedentes relacionados con la situación, las trayectorias y las edades de estos niños, niñas o adolescentes, todo ello con la finalidad de determinar eventuales acciones institucionales. Lo más mediático del caso, además del grave delito que se investiga, es la calidad de indultado de Castillo. Se había advertido sobre su gran riesgo de reincidencia, por lo que incluso no se había recomendado otorgarle dicho beneficio, cuestión a lo que ahora apuntan diversos parlamentarios. Hoy día se confirmó lo que todos sabíamos, que Luis Castillo es un delincuente rematado y que el presidente Boric no lo debería haber liberado. Que el presidente pida perdón, porque alguien que ha hecho de su vida una carrera delictual debería haber estado privado de libertad. Valoro el trabajo de las policías y el Ministerio Público. Estos hechos confirman lo que planteamos en su momento. Fue un grave error del gobierno indultar a esta persona. Los delincuentes deben estar en la cárcel y el gobierno debe garantizar la seguridad de las familias chilenas. Este sábado se conocerán las medidas cautelares de Castillo. Las otras 4 personas detenidas, el tribunal adoptó esta medida argumentando la amplia cantidad de antecedentes que se dieron a conocer durante la formalización, por lo que todo se resolverá durante las próximas horas. 8 de la noche con 37 minutos y vamos a conectar con el extremo sur de nuestro país porque el presidente Gabriel Boric está en Punta Arenas con el objetivo de votar para el plebiscito constitucional del próximo domingo. Vemos a esta hora a Ivo Goich en directo desde la Patagonia chilena, desde la capital de la región de Magallanes. Ivo, muy buenas noches. José, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Con el estrecho de Magallanes a mi espalda te saludamos junto a Marcelo Villagrán. Antes de partir de este móvil, datos que te van a interesar, José. En estos momentos hace 10 grados acá en Punta Arenas, vientos que alcanzan ráfagas de 29 kilómetros por hora. Voy bien, supongo, José, ¿no? Y el atardecer acaba de caer a las 22:06, así que nos queda cerca de 1 hora y media de luz todavía acá en el extremo austral. Datos que, por supuesto, como eres el hombre del tiempo, te los doy y desde ya te dejo encargados los datos para el fin de semana para que nos digas y también nos puedas alertar a ver cómo nos tenemos que vestir día sábado y día domingo, sobre todo muy temprano, José, porque desde muy temprano vamos a estar nosotros, por supuesto, junto a la transmisión de nuestro canal de CNN Chile en lo que van a ser las elecciones. Este plebiscito del 17 de diciembre que va a definirse nuestro país se va a optar por tener una nueva constitución o no por segunda vez. Dicho eso, José, te cuento que el presidente de la República, Gabriel Boric, llegó pasada la 1 de la mañana del día de hoy, justamente, a la región de Magallanes, a su región, a su tierra natal, a Punta Arenas, y comenzó sus actividades temprano por la mañana. De hecho, José, te cuento que pudimos conversar con él, el presidente, lo encontramos en el centro de Punta Arenas, buscando un cajero automático junto a uno de sus hermanos, de Simón, que está acá también en Punta Arenas, y ambos luego de ese trámite bancario, podríamos decirlo de esa forma, fue hasta el tradicional kiosco Roca para estar ahí cerca de media hora. A la salida, el presidente de la República salió hablando por teléfono, se dirigió hasta un auto que él mismo manejó junto a su hermano, le pidió las llaves en un momento de la caminata a Simón Boric. El presidente toma las llaves, se sube al auto y cuando ya pensábamos que no nos iba a decir nada el presidente, baja la ventana y nos entrega una importante declaración que ha sido muy comentada durante la jornada del día de hoy, una jornada que ha estado llenísima de noticias y es una semana particularmente, José, donde se ha volcado muchísimas las noticias a lo judicial, en lo que va a ser la antesala del plebiscito del próximo domingo. ¿Qué nos dijo el presidente de la República, Gabriel Boric, que en el día de ayer en el Palacio de la Moneda había sido consultado varias veces por la situación que estaba ocurriendo con Luis Castillo? El día de ayer aún no había luces acerca de su formalización, una que se concretó el día de hoy, que va a continuar durante la jornada de mañana por la mañana en Copiapó. Se le preguntaba al presidente si se arrepentía de haber indultado a Luis Castillo, uno de los 12 personas que indultó el presidente en el mes de diciembre del año pasado. Se va a cumplir un año ya. Recordemos que el presidente indultó a 13
personas el año pasado en un hecho que fue también muy debatido a nivel político y sobre todo por la figura de Luis Castillo, una persona que tenía 26 causas distintas y que por supuesto llamaba la atención que se le haya otorgado este beneficio junto a otras personas relacionadas por causa del estallido social y también al exfrentista Jorge Mateluna. El día de hoy el presidente habló acerca de las instituciones. Fue una declaración que englobó, podríamos decir, los principales problemas que están pasando en nuestro país y que se están tomando todos los titulares, por supuesto, y toda la atención de los medios de comunicación, del Poder Judicial, de la política en general. Estamos hablando de los casos de corrupción, por lo que está pasando en Antofagasta, las distintas investigaciones y ya distintas decisiones que se están tomando en relación al caso Convenio, sobre todo en un principio lo que está sucediendo con lo que sucedió con Democracia Viva y también actos de corrupción, este mega desfalco, esta mega estafa de 240.000 millones de pesos por parte de 55 empresarios que se encuentran detenidos en estos momentos en un gran operativo de la PDI durante la jornada de ayer. Y también el presidente habló acerca de los delincuentes comunes. El presidente dijo que es bueno que en Chile funcionen las instituciones y que eso corre para todos, para quienes delinquen, para los delitos de cuello y corbata y también para quienes han cometido actos de corrupción en nuestro país. Además, José, aprovecho de contarte que el presidente deslizó una crítica a la oposición. Pasemos a revisar esa declaración del presidente de la República, Gabriel Boric, el día de hoy por la mañana acá en Punta Arenas, y a la vuelta hablamos acerca de lo que se viene en los próximos días. Solo puedo decir una cosa: en Chile las instituciones funcionan y eso es una fortaleza de nuestra democracia, y las instituciones funcionan contra quienes delinquen, contra quienes hacen delitos de cuello y corbata y contra quienes cometen actos de corrupción. Y todas esas personas tienen que cumplir lo que establece el derecho. Muchas gracias. Muchas gracias. Incluso ha propuesto una moción constitucional. La oposición siempre me critica. No hay novedad en ello. ¿Se arrepiente de haber indultado a Luis Castillo? Arte, a esta hora de la noche, ¿cómo viste al presidente luego de una semana muy pero muy informativa? El día de ayer también tuvo palabras bien duras para un sector de la prensa y además, como te decía recién, con diferentes hechos que han marcado esta agenda informativa en jornadas previas a unas elecciones. ¿Cómo lo viste? Sí, se dio tranquilo al presidente. Bueno, cuando viene a Punta Arenas, por supuesto, también el ánimo cambia. En todo caso, él habló ahí y después habló con un medio local. El presidente conoce, por supuesto, muchísimo a la prensa local. Él fue diputado, es de la zona, claro. Fue diputado también por la zona. Él ha sido un trabajo territorial acá, José, muy importante mientras fue diputado durante 8 años, antes de ser presidente de la República. Y él también decía que estos hechos, que es difícil, por supuesto, gobernar cuando pasan estas cosas, pero que a él no le quita las ganas de poder salir adelante. Ha seguido haciendo énfasis en el tema de la búsqueda de los acuerdos, de no sacar réditos políticos de ningún sector por los hechos de la coyuntura actual en nuestro país y poder pensar en el bien de la ciudadanía más allá precisamente de estas peleas chicas, como las denomina el presidente de la República. Todo esto, eso sí, va a marcar, puede mover la aguja, José. Cambia la situación. No ha sido una semana tranquila justo en la previa del plebiscito del día domingo. Vamos a ver si esto se traduce, lo que ha sucedido en materia judicial, con lo de los indultos, con lo de la estafa de los empresarios por más de 240.000 millones de pesos, y por lo que sucede también con el caso de Democracia Viva, ver cómo esto golpea finalmente o se traduce en la elección del día domingo. Vamos a ver, los analistas lo han hablado en varias ocasiones, la posibilidad de que esto se transforme quizás en un plebiscito a la gestión del gobierno, como así se vio y se leyó en la pasada elección, en el pasado plebiscito del mes de septiembre, con una contundente victoria de la opción rechazo. Ahí también tenía que ver el trabajo que había realizado la Convención Constitucional también. Vamos a ver si cómo marca eso el presidente. Sí, evidentemente hay preocupación en el Palacio de la Moneda, sobre todo por lo que ha sucedido los últimos días. Ha sido una semana muy extraña, José, en términos políticos. Tiene que ver también con lo cargado que ha estado en materia de información, en el salir a dar explicaciones, muchas veces contraposiciones, esperar mucho tiempo para poder salir a dar una declaración. El día de ayer pasó con lo de Luis Castillo. Cerramos la jornada informativa con una trascendido de que iba a ser formalizado el día de hoy, pero con 2 versiones. Hoy día ya eso queda completamente despejado por parte de la Fiscalía, así que no ha sido una semana fácil. La misma ministra Carolina Toá el día de ayer en Renca, justo antes de que el presidente viniera hasta Punta Arenas, también tuvo un impasse con una concejala de Renca, donde ella tuvo que pedir disculpas públicas. Ahora se comunicó durante horas de la tarde, José, que la ministra
ministra Carolina Toá se había hecho un examen en PCR y salió positivo su examen, es decir, sus actividades públicas están suspendidas. Se nos van a informar, ponen entredicho también el hecho de que pueda ir a votar el día domingo. Toda esa es información que está en desarrollo, pero es verdad, hace una semana extraña, muy cargada de información, mucha información negativa, pese a que el presidente ha dicho que los medios de comunicación se encargan de realzar más esto, pero es rarísimo que nosotros no tengamos que hablar de esto. De hecho, nosotros también mostramos las cosas y los avances que se realizan a nivel político, no solo del gobierno, sino que en general, pero ha sido evidentemente una semana que la información ha estado marcada por noticias muy negativas y noticias que han llamado muchísimo la atención, sobre todo en el ámbito judicial. Como te digo, vamos a ver si es que esto marca finalmente alguna tendencia, si es que mueve la aguja finalmente para el día domingo, porque no nos jugamos cualquier cosa como país, nos jugamos la posibilidad de tener efectivamente una nueva carta constitucional que nos va a regir quizás por largos años lo que se espera en el caso de que gane la opción a favor. Si gana la opción en contra, habrá que ver cuándo finalmente podríamos tener un nuevo proceso constituyente. Eso, el presidente entonces, José, ustedes saben, vota muy cerca de su casa. La georreferenciación a él, por supuesto, y se aplicó de maravillas porque tiene que cruzar solamente el presidente en menos de 5 minutos, en menos de 2 minutos, me atrevería a decir. Ya está votando en el Liceo Industrial. Sí, y se espera que sea cerca de las 9 de la mañana, temprano. Y ahí, José, ojo que el presidente ya se nos dijo que va a seguir el mismo rito de siempre. Va a votar, va a dar una declaración en los medios de comunicación hablando, por supuesto, de la importancia del día y después contestará preguntas de los medios de comunicación y ahí el presidente sí, por supuesto, va a tener que contestar acerca de la contingencia. Así que al menos hoy día nos vamos con una declaración del presidente importante en la mañana haciendo referencia a los principales casos que están afectando a nuestro país. Bueno, vamos a ver si los últimos hechos que han marcado esta semana tienen injerencia o no en la elección del próximo domingo y te aprovecho de contar, Ivo, antes de terminar, que para el día domingo la ciudad de Punta Arenas va a amanecer con cielo nublado, variando parcial y una máxima de aproximadamente 15 grados para que tengas ahí ese dato sobre la mesa, se lo traspases a tu equipo y se puedan vestir acorde para esa jornada de plebiscito, de CNN Plebiscito, esta vez desde la región de Magallanes, Ivo. Sí, vamos a pasar del frío viento magallánico, José, a morirnos de calor prácticamente en Santiago, porque nosotros llegamos y directamente nos vamos al Palacio de la Moneda para lo que va a ser ya, por supuesto, las reacciones finales. Nosotros probablemente lleguemos cuando ya estén más o menos los resultados, pero después de eso, por supuesto, se espera que el presidente de la República nuevamente se dirija al país ya con los resultados en mano acerca de la decisión que tomarán los chilenos y chilenas el próximo domingo. Ya pues, Ivo, muchas gracias por toda la información y quedamos atentos si es que hay alguna actividad pública el día de mañana del presidente Gabriel Boric en Magallanes. Que estés muy bien y que tengas buenas noches, Ivo. Muchas gracias. Que esté muy bien por allá. Buenas noches, José. Buenas noches. Bien, sigamos avanzando. Un sujeto pasará a control de detención tras el disparo que dejó herido a un funcionario de la Policía de Investigaciones. El hecho motivó que varios alcaldes reiteraran su solicitud de decretar estado de excepción en la región metropolitana. Vamos a revisar los detalles y, por supuesto, las reacciones en la nota de Pablo Figueroa. Al principio no le dimos mayor importancia porque eran golpes simplemente en el portón, pensábamos que estaban trabajando ellos y después de eso nos íbamos a acercar a la ventana, pero justo comenzaron los disparos. Entonces ahí nos fuimos a esconder y ahí estuvimos esperando, digamos, hasta que pasara. Fue todo tan rápido y tan violento que un hecho que terminó en un enfrentamiento con armas de fuego pudo terminar en una tragedia mayor. Porque todo fue en un barrio residencial en la comuna de La Granja, cuando cerca de las 22 horas del jueves, la PDI se dirigió a un taller mecánico de motocicletas rastreando un transporte de la institución con encargo de robo. Al llegar al recinto, los agentes fueron recibidos con disparos, resultando uno de ellos herido de gravedad. La versión inicial fue que llegaron a robar, se entraron a robar. Llegaron unas personas a robar, no sé, creo que les alcanzó a cerrar la puerta, él salió y después se le fue unos disparos. Me fui al fondo de mi casa. ¿Había pasado algo así similar? Nunca, primera vez. El efectivo fue trasladado de urgencia al Hospital Barros Luco, donde permanece en estado de gravedad. La delegación presidencial metropolitana presentará querella. Afortunadamente ahora se encuentra en recuperación estable dentro de su gravedad y es por ello que, además de venir a revisar un procedimiento muy importante de incautación de drogas, también aprovechamos de venir a dar todo nuestro respaldo y apoyo a la institución. El hecho que se suma una interminable lista de sucesos en las últimas semanas donde prima la inseguridad. Y con ello también aparece la opción de los alcaldes, quienes insisten en que hay que llamar a un estado de excepción en la región metropolitana. La verdad es que uno no tiene que descartar ninguna opción y el estado de excepción puede ser una opción.
Sí, también quiero señalar que Santiago, la región metropolitana, es compleja. Es bastante compleja, es difícil actuar en esta materia. El presidente se enoja, agrede a la prensa cuando no publica las noticias que él quiere. Y la ministra de Interior insulta a una persona que le pide seguridad. ¿Pero qué significaría entrar en un estado de excepción constitucional en la región metropolitana? ¿Funcionaría? El punto acá no es que el estado de excepción funcione, sino que el estado de excepción o los estados de excepción tienen fines particulares y resuelven y funcionan a los fines particulares, que son situaciones extremas y excepcionales. Cuando se quieren usar para otros fines, no va a funcionar porque no está hecho para eso y no resuelven nunca problemas estructurales. Se busca efectivamente aplacar o atacar el objetivo que está planteado. Ahora, ¿qué pasa con esto? Es que ocurre que pagan justos por pecadores muchas veces porque evidentemente se rompen ciertas leyes. La PDI logró la detención de 13 sujetos, 8 de ellos colombianos y 5 chilenos, entre los cuales estaría la persona confesa del ataque al agente de la PDI. La Fiscalía cerró la investigación contra el tío abuelo del niño Tomás y deberá decidir si lo lleva a juicio o no. El Ministerio Público tiene 10 días a contar de este viernes para resolver al respecto. Las otras dos opciones que tiene la Fiscalía son solicitar el sobreseimiento temporal o definitivo o no perseverar en la investigación. El tío abuelo de Tomás, Jorge Escobar, está formalizado por presunto abandono de menor. Esto porque el niño de 3 años y 7 meses se habría extraviado bajo su cuidado en el verano de 2021 en la comuna de Arauco. Hace prácticamente un mes fue sacada del caso la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, quedando la causa en manos de la fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel. Ocho de la noche con 52 minutos, vamos a cnnchile.com, selección universitaria 2024. Estas son las instituciones de educación superior no acreditadas, una completa nota con todo el contexto sobre esta información que es tan importante. Ustedes saben, a esta altura del año, cuando muchos y muchas optan por la educación superior. Toda la data, toda la actualización en cnnchile.com. Bueno, sigamos avanzando. 55 supuestos empresarios fueron detenidos por un fraude al fisco que podría superar los 240.000 millones de pesos. Según el Servicio de Impuestos Internos, este caso representaría la mayor defraudación en la historia de nuestro país. Los involucrados pasaron a control de detención y serán formalizados por asociación ilícita y lavado de activos, entre otros delitos. Todo esto el próximo lunes. Vamos a revisar todos los detalles en la nota de Colomba Eijos. 100 veces el caso Penta, eso representaría el que ha sido calificado como el mayor fraude tributario en la historia de Chile. 55 supuestos empresarios fueron detenidos por la PDI en la llamada Operación Tributos por un prejuicio a las arcas fiscales de 240.000 millones de pesos y solo uno de los involucrados habría conseguido una defraudación de 56.000 millones. En el primer juzgado de garantía de Santiago se realizó el control de detención y a 28 de los implicados se le extendió el plazo de detención. Lo que hicimos es pasar al control de detención a los 55 imputados que lograron ser detenidos. Todavía resta que se detengan a 10 más. El tribunal consideró que la detención era legal y se fijó una audiencia de formalización y discusión de medidas cautelares para el próximo lunes. La presunta organización habría creado varias empresas a lo largo del país con el fin de emitir facturas falsas y aumentar así su crédito fiscal para pagar menos impuestos. Los implicados estaban siendo investigados hace varios años, pero fue este jueves cuando se emitieron las órdenes de detención y allanamiento, donde se incautaron cerca de 140 teléfonos celulares, armas, municiones y drogas. Desde el año 2016 se comenzó a detectar una serie de situaciones muy irregulares que en definitiva significaron para el Servicio de Impuestos Internos interponer 9 querellas, la principal de ellas el año 2022,
por montos altísimos. La querella de impuestos internos fue a partir de un monto de 58.000 millones de pesos que fueron defraudados por esta organización y que es parte de las diligencias que llevan a configurar el fraude al fisco. Se habla de 3.300 contribuyentes que se habrían estado beneficiando de este modus operandi, pero serían los 55 detenidos los responsables de los delitos que incluyen asociación ilícita, declaración maliciosamente falsa, delitos tributarios y lavado de activos. En general, el Servicio de Impuesto Interno investiga el delito de facturas ideológicamente falsas cuando hay una gravedad de por medio y cuando hay una justificación de que el contribuyente efectivamente no ha realizado las operaciones que dice relación con el documento. Si se llega a comprobar, efectivamente se trataría de un delito el cual está sujeto a penas de multa que van hasta un 300% del monto del impuesto evadido y además penas privativas de libertad. Penas privativas que pueden ir de los 3 años y un día hasta los 5 años de presidio. El llamado mayor fraude tributario de la historia, que incluye más de 100.000 facturas falsas que fueron emitidas de manera fraudulenta, causó reacciones inmediatas de las autoridades, quienes incluso aseguran el monto puede ser aún mayor. La magnitud de lo defraudado alcanza a 250.000 millones de pesos. Esta cifra equivale a la construcción de 25 centros de salud familiar, de 3 hospitales de alta complejidad y más de 15 liceos. Esto nos da una idea de la magnitud del abuso cometido por estas personas. Es fundamental señalar categóricamente que quienes cometieron este millonario fraude tributario no son empresarios, sino un grupo de más de 50 delincuentes que forman parte de una asociación ilícita propia del crimen organizado. La audiencia de formalización de todos los imputados, considerando los 28 que están detenidos y a los 27 que quedaron apercibidos, se realizará el lunes en el Centro de Justicia. Desde ya la Fiscalía adelantó que pedirá la prisión preventiva para los principales implicados en este multimillonario fraude. Bueno, y como ustedes saben, este domingo se lleva a cabo el plebiscito constitucional con voto obligatorio para todos los mayores de 18 años con domicilio electoral en nuestro país. Ahora bien, ¿cuáles son las principales recomendaciones? Daniela González nos cuenta. Solo faltan horas para el plebiscito constitucional. Con voto obligatorio, todos deberemos decidir si estamos a favor o en contra de la nueva propuesta constitucional. Pero antes de votar, hay algunas cosas que tiene que saber. Queremos hacer un fuerte llamado a participar en este domingo. Recordamos que el voto es obligatorio en el territorio nacional para todos los que están habilitados para sufragar. También reiteramos el llamado al voto informado. Todo el electorado puede revisar la propuesta de nueva constitución en la página web del CERVEL y también sus datos electorales. Para votar deberá usar su carnet o su pasaporte, documentos que pueden estar vencidos, pero solo hasta el 1 de enero del año 2020. ¿Y cómo se vota correctamente? Usted debe marcar solo una preferencia o si no su voto será anulado. Debe además entregar su voto doblado y sellado al presidente de mesa. En caso de las personas con discapacidad podrán ser asistidos por alguien de confianza o será el presidente de la mesa el encargado de doblar y cerrar el voto fuera de la urna. Y si todavía tiene dudas respecto a cómo doblar su voto, deberá hacerlo de afuera hacia adentro y posteriormente de abajo hacia arriba. Esta pestaña la deberá pegar con el sticker que le entregará el presidente de su mesa. ¿Y qué pasa con el transporte público? Con el Ministerio de Transporte se ha trabajado en un gran despliegue de locomoción. Habrá gratuidad en F, los trenes, digamos, que existen tanto en Santiago, Valparaíso y el Biobío, y el metro, que van a ser gratuitos. El presidente de mesa le entregará un lápiz, pero si usted lo desea, puede llevar su propio lápiz pasta de color azul. Y la pregunta que muchos se hacen es, ¿qué pasa si no voto? El voto es obligatorio, por lo que podría recibir una multa de 0,5 a 3 UTM, algo así como 157.352 pesos, pero puede excusarse. Si usted está fuera del país o tiene alguna enfermedad que le impida el sufragio, deberá esperar la citación del juzgado de policía local y allí presentar los documentos correspondientes. En cambio, si vive o está a 200 kilómetros de su lugar de votación, deberá acceder a la comisaría virtual y después presentar el código obtenido en esa página precisamente en una comisaría física.
La comisaría virtual estará habilitada desde las 0 horas del domingo hasta las 23:59. Deberá acceder a la página con clave única y allí obtendrá un código verificador. Votar es un derecho que ha costado bastante conseguir y defender, pero también es un deber cívico. Así que este domingo el llamado es a votar temprano. Va a ser calor, así que hay que venir con ropa ligera, con protector, bien hidratados. Es importante que también tengamos presente que las mesas abren a las 8 y cierran a las 6 de la tarde. El domingo será un día caluroso en la capital. Se esperan entre 27 y 28 grados. Por eso se recomienda ir temprano a votar y con ropa ligera. Ya no queda nada para el plebiscito constitucional. Y después de años de muchas elecciones, probablemente usted ya sabe qué hacer. Pero siempre es importante recordar: lápiz pasta azul, carnet de identidad y voto obligatorio. Bueno, y les cuento ahora que el Partido Socialista reafirmó su respaldo al ministro de la Vivienda, Carlos Montes, ante las peticiones de renuncia de la oposición. La colectividad citó una reunión extraordinaria durante este viernes para analizar la situación del secretario de Estado. Revisamos los detalles en la nota de Francisca Cárdenas. A puertas cerradas fue la reunión extraordinaria de la mesa directiva del Partido Socialista, que vive por estos días una encrucijada: seguir respaldando al gobierno o dejar caer a uno de los suyos. Y es que la situación del ministro de Vivienda, Carlos Montes, en el gabinete es cada día más compleja. Yo voy a seguir cumpliendo la misión que se me ha encargado por parte del presidente de la República. 34 años de militancia en el PS, al que ingresó en 1989, diputado y senador de la colectividad, que hoy lo respalda frente a los embates del caso Convenios, aunque en el partido ya hay voces que asumen que la salida del secretario de Estado podría ocurrir después del plebiscito del domingo. El respaldo a la gestión del ministro Montes y, en segundo lugar, que el gobierno a partir del día lunes tiene que hacer cambios y mejorar su gestión, y que vamos a respaldar aquellos cambios también que no solamente se refieren a cambios de personas, sino que también en cambios en la gestión. Salida al paso de la directiva del partido tras los dichos del propio secretario general Camilo Escalona, quien a través de sus redes sociales respaldó al presidente Boric para hacer, según dijo, los cambios necesarios que reimpulsen la acción del gobierno. Y naturalmente que para enfrentar la situación el presidente va a tener que tomar medidas, y esas medidas van a significar también cambios. Eso es lo que dice el tuit que yo he formulado. Y es que las críticas aumentaron tras la declaración de la ex subsecretaria de la Vivienda, Tatiana Rojas, quien aseguró haber informado al ministro sobre los convenios entre el Minbu y Democracia Viva previo a que estallara el caso. Pero el ministro Montes no es una persona corrupta, no es una persona que esté involucrada en un acto que no corresponda, y aquí hay que tener una distinción. Tatiana Rojas dijo que ella nunca le entregó antecedentes al ministro, y hoy día habla de que le entregó un informe. No podemos dejar espacio para malos entendidos. El ministro Montes cuenta con todo el respaldo del Partido Socialista y, por cierto, el propio presidente Boric. La situación del ministro complica también a los otros partidos del socialismo democrático. Creo que el ministro Montes tiene que tomar una decisión en conciencia antes de esperar la resolución del presidente, aun cuando el presidente haya señalado, o el ministro Elizalde, también PS, haya señalado de que goza de toda la confianza. Tener una línea clara de lo que está diciendo, porque finalmente ahí es el representante del presidente, ¿no? A través de un comunicado, el Minbu señaló que no existió informe alguno que alertara sobre irregularidades, pero sí una minuta, la cual habría descrito con normalidad la situación de Antofagasta. Este viernes, el ministro volvió a reiterar que no recibió información. Antes de que estallara el caso, no recibí ningún informe que planteara alguna irregularidad, conflicto de interés o potencial delito. El documento que ha conocido la prensa y que cualquier persona puede ya revisar, justamente lo que hace es decir que la situación es regular e, insisto, no advierte ningún conflicto de interés o potencial delito. Lunes que será complicado para el ministro, porque mientras la oposición pueda enfocarse en una acusación constitucional, la moneda no descartaría un posible cambio de...
Este domingo se vivirá una histórica jornada y nuevamente nuestro país vivirá un plebiscito constitucional. Y de hecho nuestro canal está afinando los últimos detalles de esta transmisión multiplataforma. Macarena Román nos cuenta todos los detalles de los preparativos de esta tremenda cobertura que promete el mejor análisis de este nuevo proceso electoral. Más de 30 horas de transmisión. Un equipo de más de 200 personas trabajando para que usted vote informado. Además de autoridades, analistas, políticos y los electores, todos tendrán espacio en nuestro canal. Todo comenzará el sábado a las 16 horas. En ese minuto se abren las mesas en Nueva Zelanda, de ahí la suerte está echada. Seguiremos con el inicio de los sufragios en Australia, Japón, España y más. Y como es costumbre, va a ser una transmisión multiplataforma con señal abierta a todo el mundo, porque sabemos que parte importante de nuestra audiencia, sobre todo en este tipo de eventos, está en el exterior. Chilenos y chilenas que viven en el extranjero. Y como es un día importante, las transmisiones se extienden en las distintas plataformas de CNN Chile. Podrá recibir información a través de nuestra cuenta de YouTube, redes sociales y, por supuesto, a través de la señal de televisión. En cualquier formato, usted podrá informarse. Y desde ese punto de vista, CNN lo va a acompañar así, como soplando en la oreja un poquitito. ¿De qué se trata? Lo que usted tiene que decidir con su voto. Y ojo, como Santiago no es Chile, habrá equipos desplegados en distintas regiones de nuestro país. Ahora desde otro punto de la región de Magallanes, aquí la primera comisaría a mis espaldas. Con esta información relevante, importante que ha ocurrido en los últimos minutos acá en la región de la Araucanía. La Araucanía, Valparaíso, Antofagasta y Punta Arenas serán solo algunos de los escenarios del día. Vamos a tener 33 puntos a lo largo del país, con despachos en vivo durante todo el día. La transmisión parte a las 5:30 de la mañana. Vamos a refrescar lo que es el tiempo y vamos a terminar con tolerancia cero, que es como nuestra estrella en esta transmisión. El pulso de la jornada se podrá ir tomando minuto a minuto. Es que todos los datos, cifras y cualquier información la podrá encontrar fácilmente desplegada en nuestra pantalla. Porque es un equipo interdisciplinario que viene trabajando desde hace varios meses, tanto lo que es el equipo editorial, el equipo de tecnología, el equipo gráfico, que también un poco en el trabajo que vamos a ver ahora está ese sello de las últimas elecciones que hemos hecho en CNN Chile. Porque si hay algo que nos caracteriza como medio es el trabajo disciplinado de análisis de lo que está pasando, más la entrega de información a través de la tan novedosa realidad virtual. Así que yo creo que va a ser una puesta en escena muy entretenida y muy diferenciadora en general en relación a las distintas cosas que vamos a ver con otros canales. Y hay otra diferencia, como siempre iremos a los lugares de interés y en la búsqueda de los protagonistas no solo de esta jornada electoral, sino también de la contingencia nacional. ¿Dónde está el dinero? El dinero de Vitacura está en Vitacura. Y tenemos que estar ahí porque creemos que es una responsabilidad importante conocer la opinión de ellos al momento de ir a votar, si es que van a votar, porque si no van a votar también es importante. Nuestra pantalla y todas las plataformas estarán activas desde las 5:30 de la mañana del domingo hasta la madrugada del lunes. Después de las 6 de la tarde comienzan a abrirse las mesas, los primeros resultados los van a conocer en CNN Chile, pero no solo los números, no solo los resultados, sino también entender el sentido profundo de esta elección, que no es solo el plebiscito sobre un texto, tiene además consecuencias. De las consecuencias, los resultados y todo tipo de reacciones le estaremos informando este domingo 17 de diciembre. En CNN Chile encontrará toda la información de una ardua jornada durante una transmisión continua y con todo el análisis necesario. Por eso sintoniza durante todo el día.
Excelente invitación de nuestra compañera Macarena Román. Hemos preparado una completa cobertura multiplataforma en CNN Chile en una nueva edición de CNN Plebiscito. Y este pin que me acompaña en mi chaqueta simboliza precisamente lo que hemos estado preparando en nuestro canal. Completamente invitados para este día domingo en una nueva edición de CNN Plebiscito. Pero yo sé que muchos se están preguntando cómo estará el pronóstico del tiempo pensando en esta jornada de elecciones. Y hemos traído un adelanto de lo que será el próximo capítulo de CNN Tiempo al estudio de CNN Prime. Ahí están los mapas que nos acompañan cada día en la proyección meteorológica. Vamos a hacer un barrido de norte a sur para contarles, por ejemplo, que el próximo día domingo 17 de diciembre el norte grande va a amanecer con cielo nublado, la costa y también el interior, los valles. Sin embargo, las nubes costeras disipan luego del mediodía, mientras que en el interior se esperan chubascos débiles, muy dispersos eso sí. Independiente de eso, altas temperaturas en los valles del norte grande de nuestro país. ¿Qué pasa en el centro norte? Algo de nubes para comenzar el día, luego cielo despejado, esto gracias a la presencia de las altas presiones. Las máximas no deberían ser superior a los 30 grados, a tomar eso en consideración, pero siempre consignar que esas máximas están medidas a la sombra. En exposición directa al sol la temperatura puede ser aún mayor. Centro-sur, atención, región del Maule, región del Ñuble, región del Biobío, hay posibilidad de chubascos débiles, eso sí, durante la madrugada del día domingo y en las primeras horas de la mañana. Las opciones son más elevadas en la porción sur interior de la región del Maule. ¿Y qué pasa en el sur de nuestro país? Inestabilidad. Dejará el paso de un sistema frontal que aportará chubascos en horas de la mañana, principalmente en sectores precordilleranos y cordilleranos. Los cielos variarán entre nublado a parcial en las regiones del sur de Chile. La Patagonia, extremo sur, a propósito de lo que nos contaba Ivo Goich desde la región de Magallanes. La Patagonia tiene muy pocas posibilidades de lluvia, las nubes cubrirán gran parte del cielo de la zona, producto de la aproximación de una onda frontal, variando a nubosidad parcial a medida avance la jornada. Temperaturas extremas se mueven entre los 2 y los 18 grados en el extremo sur de nuestro país. Bueno, y a esta hora de la noche, 9:15, vamos a poner cifras mínimas y máximas en algunos territorios. Hemos elegido algunos, por supuesto, más adelante en un nuevo capítulo de CNN Tiempo vamos a tener todo el detalle de mínimas y máximas en todo el territorio nacional. Cambiemos la pantalla entonces para ir a las temperaturas. Vamos a comenzar en el centro de nuestro país, Quillota, La Calera, Villa Alemana, Limache, que nos han tenido, ustedes saben, muy pendientes a propósito de los incendios forestales. Entre los 26 y los 27 grados en Quillota y La Calera, 28 en el sector alto de la región de Valparaíso, Los Andes y San Felipe, y 20 a 21 en Valparaíso y Viña del Mar. San Antonio, Cartagena, Santo Domingo, cielo despejado, viento entre 25 y 40 kilómetros por hora y una máxima de 19 grados. Temperatura similar en la costa de O'Higgins y 26 para la capital regional. Bueno, vamos hasta la región del Maule, lo que le llamamos en CNN Tiempo el centro 2 o el centro sur de nuestro país. Curicó, Talca, Constitución, Cauquenes, 24 grados con cielo despejado en los valles de la región del Maule, pero con nubosidad parcial hacia la costa, Constitución y Cauquenes, máxima de 18 grados, viento de hasta 45 kilómetros por hora. Chillán, capital del Ñuble, cielo despejado luego de algunas nubes matinales, cielo parcial en Concepción y Talcahuano y parcial también en Los Ángeles. Bueno, vamos a cambiar de zona, regresamos a nuestra capital para revisar el pronóstico del próximo domingo 17 de diciembre a propósito de las elecciones y una nueva edición de CNN Plebiscito. 27 grados en Curacaví, 26 en Melipilla, 27 en Santiago, muy similar en comunas cercanas como Providencia, Ñuñoa o Recoleta. 26 hacia Puente Alto y La Florida, 27 en el poniente, atención Maipú, Pudahuel con cielo despejado y 25 en el sector oriente de nuestra capital. Vitacura, Las Condes, un sector de Lo Barnechea, todos con cielo despejado, índice UV, como lo vemos en la gráfica, en nivel muy alto. Las mínimas relativamente estables. Lo vamos a seguir actualizando, por supuesto, más adelante en CNN Tiempo. Y para finalizar, una proyección de cómo se nos vienen las siguientes jornadas después del domingo. Se mantiene el cielo despejado en la capital y atención con miércoles, jueves y viernes porque vuelven a subir las temperaturas por sobre los 30 grados. Bueno,
cambiamos de tema porque el juzgado de garantía de Antofagasta decretó la medida cautelar de prisión preventiva en contra del ex seremi de vivienda Carlos Contreras y el ex representante de Democracia Viva Daniel Andrade. El tribunal estableció que los imputados son un peligro para la sociedad, razón por la que quedarán recluidos durante los 6 meses de investigación. Revisamos todos los detalles en el informe de Valentina Nieto y Estefanía Bustamante. Al interior del juzgado no podemos ver sus rostros por una orden judicial, pero sabemos de quiénes se trata. Carlos Contreras y Daniel Andrade, los 2 imputados en la investigación de Democracia Viva, ingresaron esposados de manos y pies a la segunda jornada de su formalización. Su señoría, una solicitud previa que la formulamos ayer también, que dice relación con las esposas de los imputados, si es posible que no se van a defender. Petición que hizo la defensa y que permitió que los imputados pudieran continuar a la audiencia sin esposas. Muchas gracias, su señoría. El único triunfo de la jornada para el ex seremi y el ex representante de Democracia Viva. Y es que finalmente la decisión del tribunal estuvo lejos de la solicitud que hicieron las defensas de dejar a ambos sin ninguna medida cautelar. Lo cierto es que a juicio del tribunal estos convenios jamás debieron ser suscritos. En consecuencia, ¿cierto?, se decreta la prisión preventiva por peligro para la seguridad de la sociedad respecto de los imputados Carlos Andrés Contreras Gutiérrez y Daniel Francisco Andrade Charles. Claro, porque el juzgado de garantía de Antofagasta consideró que no se fundamentó la contratación directa de una fundación que no tenía experiencia. Lo mismo ocurrió con el rol de Contreras, quien como ex seremi estuvo lejos de abstenerse pese a los vínculos con Andrade. Tanto mi representado como el coimputado en la causa han colaborado, han entregado antecedentes, porque ellos son los más interesados en que esto se esclarezca. Nosotros, su señoría, planteamos que aquí no existió un fraude, sin perjuicio de que pudiesen existir eventuales irregularidades administrativas. Poco sirvieron los alegatos de las defensas. Insistieron en que no había delito de fraude al fisco, aunque sí reconocieron la cercanía entre imputados, no solo por su militancia en RD, también por la relación que Andrade mantenía con la diputada Catalina Pérez, de quien Contreras había sido su jefe de gabinete. Don Daniel Andrade es indicado como un ladrón. En todos los noticieros, cada vez que se habla de corrupción, en Chile en el último tiempo aparece la cara de don Daniel Andrade y nadie repara en si él se quedó con dinero, si él obtuvo un beneficio económico. El gran argumento del abogado de Daniel Andrade, y es que si bien de los 426 millones que obtuvo Democracia Viva en los 3 convenios con la Seremi, la fundación ejecutó solo 131, dineros que insistió su defensa, intentó restituir en más de una ocasión. Esa suma no fue gastada por la fundación. Y el señor Andrade, desde que estalló este escándalo político, ha intentado restituir estos 294 millones de pesos 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, en fin. No habría sido la única acción. Según su defensa, fue él quien solicitó en junio pasado ser imputado en la causa. Dice no haber conocido irregularidad alguna y que no estuvo a cargo de los proyectos de los convenios, mientras que Carlos Contreras insistió que él no aprobó la elección final de la fundación, sino el Serviu y otros funcionarios. Es así que quien aprobó las fundaciones, aún sin inicio de actividades, sin aportar carta de interés, sin un plan de trabajo y sin caución, su señoría, quien aprobó todo esto fue el mismo, fue Yasna Contreras. Yasna Contreras previa aprobación del nivel central. Los dardos estuvieron dirigidos a Yasna Contreras, encargada del programa de campamentos. Según la defensa del ex seremi, fue ella quien ideó incluso la contratación a honorarios de funcionarios con cargo a las fundaciones, razón por la que insistieron fue Carlos Contreras quien ordenó una auditoría interna. Antes de poder remitirlo, una de las funcionarias que se veía implicada en las conclusiones, como aquellas que no habían tenido un buen manejo de la situación, envía esta auditoría, la que mi representado había mandado hacer, a la subsecretaria del momento. Aún así, el tribunal dictaminó la medida de prisión preventiva por fraude al fisco, sin descartar la responsabilidad de Andrade en el delito de estafa. Las defensas ya anunciaron apelarán a la decisión. Sin duda, nosotros vamos a apelar a esta resolución. Es imposible que un seremi de una región tenga la autonomía y la voluntad para aprobar
convenios que son extremadamente complejos. La Fiscalía no descarta que en el denominado caso de Democracia Viva y en cualquier otra de sus aristas sea citada cualquier persona en calidad de imputada. Contreras y Andrade permanecerán recluidos durante los 6 meses de investigación. Este último podría ser trasladado a Santiago. La Fiscalía, en tanto, no descartó nuevas formalizaciones, así como tampoco la citación de quienes ahora también son imputados en la causa. El presidente Gabriel Boric pactó un acuerdo con las empresas para fomentar el desarrollo del hidrógeno verde en Chile. ¿En qué consiste este plan de 5 pilares? Natalia Muñoz nos cuenta en el siguiente informe. Estamos pensando en las cosas malas que suceden en nuestro país. Sí, es cierto que hay problemas, pero me parece importante decir de que en Chile no todo es negativo. Hoy día estamos anunciando un acuerdo, yo diría, de nuevo nivel. Un acuerdo anunciado en su ciudad natal. El presidente de la República no solo viajó para votar en el próximo plebiscito, sino también para concretar un nuevo paso en el desarrollo del llamado combustible del futuro en la región de Magallanes. Materializa la colaboración público-privada, cuidando el medio ambiente y, lo más importante, entregando herramientas a la región para que esta industria se desarrolle con una ambición internacional. Y este ánimo de colaboración público-privado y también con la sociedad civil va a ser fundamental para tener un óptimo desarrollo en esta importante industria para nuestro país. El acuerdo público-privado se compromete con acciones en 5 materias: desarrollo de capacidades humanas, encadenamientos productivos, innovación tecnológica, infraestructura común y el desarrollo armónico de la región de Magallanes en torno a la industria. Zona pionera en materia de hidrógeno verde. Van a haber trabajos directos e indirectos, pero también estamos ciertos que el encadenamiento productivo significa involucrar y generar posibilidades para las empresas locales. Primero, tienen que mejorar los empleos, mejorar los salarios. Segundo, tienen que toda la cadena productiva, es decir, las empresas de menor tamaño, las empresas de mayor tamaño de Magallanes, tienen que prepararse como grandes proveedores de esta tremenda industria que va a existir. El impacto es gigante en el aumento, por ejemplo, de la población. Y aumentar la población en forma significativa tiene, por ejemplo, una demanda importante en lo que tiene que ver con la provisión de servicios básicos. Con metas y plazos específicos va a trabajar una mesa tripartita que busca promover la adquisición de insumos y servicios de proveedores locales, industrializando la economía nacional y creando el primer centro tecnológico de investigación aplicada de hidrógeno verde de la región. Licitación que se realizará el próximo año. Ya no estamos solamente para vender piedra, estamos para crear valor, para crear tecnología, para hacernos partes de cadenas globales. Y que nos ponga a la vanguardia mundial de este sector, que no solamente genere las potencialidades de exportar este tipo de combustible al resto del mundo, sino aprender efectivamente cómo se desarrolla en forma amistosa con el medio ambiente. Son 6 las empresas que cuentan con proyectos en la región con diversas etapas de desarrollo, un camino que no ha estado exento de polémicas por el atraso en los permisos. Tenemos que despejar sin afectar estándares, pero para lograr que estos proyectos salgan, porque la línea de tiempo es corta y ya estamos contra el tiempo. Lo que hicimos fue cambiar ese mecanismo por uno significativamente más sencillo. Y la consecuencia de eso es que en la última semana se han emitido 500 permisos de transporte de carga sobredimensionada con este nuevo mecanismo que descansa en un sistema mucho más eficiente. El gobierno ya comprometió más de 15.000 millones de inversión en acciones del Programa de Desarrollo Productivo Sostenible. Esto en vías de potenciar este combustible limpio que descarbonizaría nuestra matriz energética y del mundo. 9 de la noche con 26 minutos. Ya nos acompaña Jacinta Molina del área internacional con muchas informaciones casi que actualizar a esta hora de la noche. ¿Cómo has estado? Muy bien, José, ¿cómo estás tú? Buenas noches, Jasi. Comencemos en Medio Oriente con la guerra que sigue golpeando esa zona del mundo, el enfrentamiento entre Hamas e Israel, y con esta actualización y esta noticia que han entregado durante esta jornada por parte del ejército israelí tiene que ver con el asesinato, dicen desde
de Tel Aviv por error de 3 rehenes que fueron confundidos con una amenaza, señalaban desde las fuerzas de defensa israelíes. Son 3 personas que ya han sido identificadas y que fueron secuestradas por Hamas el 7 de octubre pasado, y esto ocurrió durante esta mañana en unos combates que se estaban desarrollando en las afueras de Ciudad de Gaza, donde dicen desde el ejército de Israel que asesinaron por error a estas 3 personas que estaban secuestradas. Esto hay que sumar lo que conocíamos más temprano, que es una misma declaración por parte de Tel Aviv, donde señalaban que habían recuperado los cadáveres de otros 3 rehenes. Y además, José, en momentos donde sabemos se ha elevado la presión internacional, sobre todo por parte de un aliado muy importante de Israel, que es Estados Unidos. Hemos escuchado por primera vez declaraciones bastante críticas del presidente estadounidense Joe Biden hacia la gestión de Benjamín Netanyahu en Israel, y de hecho ha sido el propio mandatario estadounidense quien el día de hoy ha sido un llamado nuevamente a cuidar la vida de los civiles en la Franja de Gaza, donde sabemos ya han muerto más de 18.000 personas desde el inicio de este conflicto, pero además con señales que hemos ido viendo en las últimas horas. A esa declaración de Joe Biden, a las críticas que le conocíamos también a mediados de semana sobre la gestión de Netanyahu, donde incluso advertía que Israel estaba perdiendo apoyo internacional en esta ofensiva, se suma el hecho de que pidieran desde Estados Unidos recientemente bajar la intensidad de los combates por parte de Israel y además pedir un fin pronto para esta guerra, algo que fue rechazado el día de ayer por parte del primer ministro Benjamín Netanyahu, quien le dijo en la cara al consejero de seguridad de la Casa Blanca que viajó hasta Israel que esta guerra, decía Netanyahu, se iba a desarrollar por varios meses más, pese a lo que recomendaban desde Estados Unidos. Sabemos un aliado muy importante que tiene Israel, pero esas diferencias ya empiezan a evidenciarse. Y hay otro tema, ustedes lo mencionaban en los titulares, tiene que ver con lo que ha declarado Israel, que ha aceptado abrir otro paso fronterizo, esto en el sur de la Franja de Gaza. Había uno que ha sido abierto, lo hemos visto también con el paso de ayuda humanitaria, también incluso permitiendo la salida a algunas personas, sobre todo ciudadanos extranjeros, en el paso de Rafah, que está junto a Egipto, pero ahora este es otro paso que se va a abrir y da a territorio israelí. Bueno, habíamos estado conversando también, Jacinta, en jornadas anteriores, que la postura de Estados Unidos respecto a lo que se está viviendo en Medio Oriente ya hace varias semanas ha intentado o ha propuesto más bien suavizar de alguna u otra manera los ataques de Israel a la Franja de Gaza. Tiene que ver con la presión internacional, las críticas de otros países y también internas. Sí, claro. Porque ya Joe Biden está en periodo electoral y esto ha generado críticas también, incluso pérdida sabe lo que juega, de apoyo. claro, sabe lo que juega electoralmente, pensando en que se vienen muy pronto las elecciones en Estados Unidos. Lamentablemente, temas que tienen que ver con una crisis humanitaria profunda que se vive en Medio Oriente, lamentablemente a nivel político también tiene un vínculo, por ejemplo, con una campaña electoral. No debiese ser así. Exacto. Vamos a hablar ahora de nuestra región, Perú, con una situación inestable políticamente que se mantiene, y por cierto con esta nueva moción de vacancia que han presentado desde la oposición contra la presidenta Dina Boluarte. Ahora por un supuesto abandono de deberes. Eso tiene que ver con un viaje al exterior que ella realiza a mediados de este año a Brasil para participar de una cumbre en el Amazonas, y donde dice este grupo de parlamentarios que presentaron esta moción durante el día de hoy que ella no cumplió, violó, dicen, lo que señala la Constitución. ¿Por qué? Porque recuerdan que la Carta Magna peruana lo que indica es que cuando un mandatario sale del país, lo que tiene que hacer es dejar a un vicepresidente en funciones para así poder despachar las labores de la jornada, pero dicen que en este caso eso no sucedió y que Boluarte lo hizo estando en el exterior. Y por eso entonces han presentado esta nueva moción de vacancia
que es la tercera, de hecho, José, que se presenta desde que Boluarte asumió el poder hace poco más de un año. Hubo una primera que se presentó, esto por las muertes durante las protestas, esa finalmente fue rechazada y ahora se suma entonces esta tercera que acá se presenta, no se ha aprobado nada todavía, claro. Acá hay un proceso que requiere primero una aprobación para pasar al debate de este proceso, de esta moción de vacancia, darle espacio eventualmente a la defensa de Boluarte que presente sus descargos y ya una nueva votación de más de 70 votos ahí donde lo que tienen que hacer los parlamentarios es decidir si es que ha lugar o no a esta vacancia en el poder. Claro, y tú decías, es la tercera en poco más de un año de gestión, lo que claramente Jacinta da cuenta de la crisis política que se vive en Perú hace bastante tiempo. Sí, y la polarización sobre todo en el Congreso, donde sabemos, y esto data de muchísimo tiempo, ¿no? La pugna entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo y en momentos, sobre todo estas últimas semanas también, que ha sido de mucha noticia política en Perú. Vamos a cambiar de tema, nos vamos a ir a Europa. Una noticia que involucra a dos países de esa zona y que lo cierto es que genera muchísimo asombro. Parece sacada de una película. ¿Por qué? Porque 6 años después de su desaparición, esta semana encontraron a un menor que había sido reportado desaparecido en España en 2017 mientras vacacionaba con su madre. Fíjate, José, que lo encuentra un conductor en Francia este miércoles, deambulando por la calle durante la madrugada. Es un caso que se reabre y que está siendo investigado por las autoridades, no solamente de Francia, sino también británicas. Y lo que acusa, una de las hipótesis que se sostenía cuando se conoce su desaparición ya varios años atrás, es que esta es una de las hipótesis, que habría sido llevado por su madre y su abuelo para vivir junto a una secta. Bueno, Mario Gómez nos va a contar todos los detalles de este caso insólito en la siguiente nota. Vamos a ver. Durante 6 años, Alex Batty fue intensamente buscado en el Reino Unido. El último rastro de él se tuvo en 2017, cuando estaba de vacaciones junto a su madre y su abuelo en España y apenas tenía 11 años. Desde entonces, su paradero era un misterio, eso hasta este miércoles, cuando un conductor que repartía medicamentos de madrugada lo encontró transitando por una calle en Francia. Él estaba caminando en medio de un bosque en un lugar que estaba completamente perdido. Esto no es habitual, no tiene explicación que alguien esté caminando por ahí tan tarde. Nunca pensé que saldría a trabajar a medianoche y terminaría recuperando a alguien al costado de la carretera que había estado desaparecido durante 5 años. Y eso es lo que todo el mundo también se pregunta ahora. ¿Cómo Alex apareció en Francia? ¿Y qué pasó con él durante estos 6 años que estuvo desaparecido? El hombre asegura que Alex, ahora un adolescente de 17 años, caminó por 4 días por los valles de los Pirineos hasta ser encontrado, momento en que habría ocultado su verdadera identidad por algunos minutos. Una de las hipótesis que se barajaban tras su desaparición es que había sido llevado por su madre y su abuelo a vivir con ellos a una secta religiosa, teoría que estaría cobrando fuerza ahora. Lo llevé conmigo, seguimos con mis rondas de parto y fue entonces cuando me contó toda su historia, el secuestro de su madre, su abuela, sus viajes a España y Francia. También intentamos contactar con los consulados y embajadas. No lo logramos y al final llamamos a la policía. El rastro de Alex se perdió en octubre de 2017 en Marbella, cerca de Málaga, donde vacacionaba con su madre y su abuelo, de quienes aún no hay rastro. Y esta semana apareció en Rebel, ubicado en Alto Garona, cerca de la ciudad de Toulouse, en Francia. Cuando desapareció, su tutora legal era su abuela, quien en ese entonces apareció en los medios de comunicación rogando por noticias de su nieto. Por favor, solo contáctame. Por favor, solo contáctame. Por favor, te ayudaré a volver a casa. Las autoridades francesas aseguraron que ya había sido identificado por la familia, mientras se mantiene en un centro de menores en Toulouse a la espera de regresar a Reino Unido, donde su caso sigue siendo todo un misterio. Alex y su familia siguen siendo nuestro foco y todavía tenemos trabajo por hacer para establecer todas las circunstancias que rodearon su desaparición y dónde ha estado durante todos esos años. He estado en contacto con el embajador británico en Francia, que efectivamente nos ha dado información
para que podamos devolver a esta adolescente a su familia inglesa, probablemente mañana. El joven especifica que nunca estuvo encerrado ni secuestrado. Tenía libertad para ir y venir, pero siempre le obligaron a vivir en esas condiciones. La declaración del adolescente será clave para determinar lo que sucedió con él estos 6 años, mientras esta historia sigue causando asombro en Europa. Bueno, y despedimos con música muy ad hoc a un viernes por la noche. Dejamos hasta acá el programa, muchas gracias por haber estado en la sintonía y nos reencontramos el día domingo en una nueva edición de CNN Plebiscito. Viernes 15 de diciembre, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Que tengan buenas noches.